para negociar el nuevo aumento del salario mínimo. La última suba fue en mayo, así que al principio de mayo, así que tiene que recuperar toda la inflación de mayo más la de junio. Sube el salario mínimo oficialmente y podría llegar a ser el doble que es lo que se tenía con Alberto Fernández. ¿Cuándo vamos a conocer la inflación de junio? El viernes que viene la va a publicar INDEC, así que ya con ese dato en la mano se va a negociar. Se espera el mes pasado que esté por encima del 5% la inflación. 4,2 fue el mes pasado. 4,2 fue el mes pasado. Recién repasábamos, en los últimos 3 meses la inflación acumulada fue del 19,2%, así que un poco por ahí va a ir la negociación en esta reunión el 18 de julio, intentar recuperar lo que perdió el salario por inflación. Reunión del Consejo de Salario, y esto rige también, vale lo mismo para las paritarias que se empiezan a abrir ahora de nuevo. Diría clave, diría que es un momento esencial. Nosotros cuando estamos mirando el tema de la inflación, no estamos mirando precios, los números. Obviamente salarios, el nivel de los salarios también impacta en el futuro en lo que va a pasar con los números. Como le salga al gobierno de Javier Milei esta negociación en paritarias, en lo que involucre al gobierno o no, y en el Consejo del Salario va a ser muy importante, Antonio, por la primera fricción fuerte, no va a ser alta. Es la primera paritaria que tiene que empezar a alinearse con la baja inflación, independientemente que junio de arriba de lo que había dado mayo. Hasta ahora terminó por decreto eso, ¿no? Sí. Las últimas 2 veces. Sí, pero tenés el Consejo de Salario, lo normal es que salga consensuado. Pero por eso, pero Claro, ahora la sale última por vez decreto. no hubo consenso y el gobierno va por decreto. Igual, de todas maneras, provoca ruido, porque como decimos siempre, después lo que tenés atrás es, sobre todo, movimientos sociales, por lo que implica en cuanto a la fijación, el planes, de planes. El 50% se rige, va por eso. Por lo tanto, me parece que es para mirarlo muy de cerca esta vez. Es el primer... Sucedió en algún momento durante el gobierno esto también, cuando se produjo la fuerte desaceleración de la inflación, fue mucho más rápida, más fuerte que esta todavía, en el gobierno de Carlos Menem. ¿Te acuerdas que empezó a haber paritarias cercanas a cero? Porque claro, cuando no hay inflación... Claro. Pero todavía Rubén tiene mucho atraso. Claro, acá tenés, todavía 20 tenés puntos inflación, atrás. pero los tenés a los muchachos que te van a decir... Tenés una realidad, tenés muchísimo atraso de caída del poder adquisitivo. El salario avanzó 50% y inflación 70%. Pero no de este gobierno, esto es de este gobierno. No. Vos tenés 5 años prácticamente 5 años de de caída atraso. del poder adquisitivo. Ahora, En algún momento tal vez no lo vas a recuperar en un mes, pero deberían marcar una senda no sé, de acá a 6 meses, un año, donde sea progresivo ahí está la clave. recuperación. Si el gobierno quiere que empiece a Eso es lo que hay que recuperar hacer. o va a cuidar un poco más el déficit fiscal, ahí va a ser, son los dos caminos, Pero la estrategia. Si vos lo esto es lo que extendés, yo estaba diciendo. pero si vos lo extendés luego de 12 meses, decís, o de 18 meses, Que recupere decís, un puntito por mes. Esta es mi tendencia por el próximo año y medio. Das previsibilidad y recuperás. Sí. Obviamente tenés que mantener siempre atado que se mantenga la inflación. Vos tenés que estar recuperando, ponerle un punto siempre Sobre sobre la la inflación. inflación. Sobre la inflación. Siempre. Y decís, bueno, mira, yo en un año y medio voy con esta estrategia. A vos te doy previsibilidad, organizaciones sociales que les aclaro, ya avisó el gobierno y lo debería haber hecho mucho más rápido, que no van a tener ninguna injerencia más en el tema planes. Y yo pensé que ya los había sacado del todo. Eso sería un muy buen plan, Antonio, con lo que se está ahorrando. Pero por eso, entonces, para las empresas vos también le das previsibilidad. Claro. sí. Y después lo que tienen que hacer en algún momento, yo entiendo el negocio de los sindicatos, pero basta, ¿viste? Basta de actividad. Vos tenés que dejar negociar por empresa, porque la ponderación de los salarios en cada empresa es muy diferente. Entonces hay muchas empresas que tal vez puedan pagar mejores salarios. Sí. Pero no las ates vos a un convenio por actividad. No sé si ojalá lo puedan lograr en algún momento. El problema es la presión que vas... Cuando yo te digo los muchachos, te estoy diciendo los sindicatos, el problema es la presión que vas a tener, porque obviamente hay que convencerlos de un esquema racional de recuperación, de un esquema progresivo de recuperación. Pero si les garantizas inflación y un punto... No estoy tan seguro que no se pueda... Si vos decís, mira, de acá a un año y medio vamos a ir recuperando un punto sobre la inflación cada bimestre, ponele. No sé cuánto, eso te tenés que sentar y negociarlo. Hacer las cosas con previsibilidad y en el mediano y largo plazo. Mira, mediano y largo plazo, un año y medio, para el mundo, mediano y largo Es plazo. mucho mejor la corto. situación actual, que avanzó 50% del salario mínimo y la inflación fue del 71%. Sí, sí. Que me parece es lo que tienen que hacer. Empezar a mirar un poco a... Pero se tome el camino que se tome y se acepte lo que se acepte, insisto,
hay que mirar la foto de esta, negociación, de esta reunión del Consejo ¿Qué? del Salario y de este inicio de temporada de Que es paritarias. lo mismo que tenés que hacer con las jubilaciones. Claro. Bueno, claro. Entonces, ese 8% que se perdió ahora, más todo lo que se... Vos tenés que hacer un programa, un plan de, bueno, vamos a ir recuperando 1% cada bimestre, no sé, y al cabo de un año y medio, vamos a decir, es mucho tiempo. Bueno, también es mejor que nada. Y Marcás ordenás la previsibilidad, es re claro, importante. ordenás cuentas. Ya saber cómo te va a Pero aumentar. bueno, qué sé yo, no sé. Yo no gobierno, así que no sé, pero me parece tan lógico. Pero, señor Darío. Antonio, bueno, te llevo a Estados Unidos donde la... Bueno, como decían, tiene que empezar a subir el sueldo arriba de la inflación porque además es una promesa de campaña de Milei. Obviamente acá nos podemos poner en análisis más técnicos y estaría bueno que ni siquiera existiera un salario mínimo, que hay países que utilizan esa fórmula, pero bueno, hoy está así. Ahora, como veíamos, el sueldo mínimo hoy está en 234.315, que serían más o menos $166. Si se aplicaran estas subas, como escuchábamos, del 19,2%, que es la inflación acumulada de los últimos meses que no se consideraron en el salario mínimo, y se tendría que ir más o menos a 280.000 pesos. Estamos hablando entonces de $200. Me parece que con el sistema que tenemos hoy sería algo un poco más razonable. Igual sigue estando muy muy lejos de lo que debería ser si lo comparamos con países que tenemos al lado. Ahora, no nos tenemos que olvidar, como vemos en esta noticia, que dice el impacto de la suba del dólar, el salario mínimo argentino ya es menor que el de Haití. Esto es una nota del 2020 con Albertito Fernández y el dólar, en proporción al dólar en ese momento, el salario mínimo quedaba en $100, $101. De hecho, me acuerdo de haber hecho videos al respecto, mostrando que el salario mínimo de Argentina estaba por debajo del de Haití. Repito, por debajo del de Haití, uno de los países más pobres del mundo y el más pobre junto con Venezuela de nuestra región. De hecho, el de Venezuela es el peor. Están $3, 3,50. Pero después venía el de Argentina. Entonces empezar a ver un salario mínimo por arriba de los $200 sigue siendo una miseria, sigue siendo terrible. Pero recordemos dónde venimos. Estaríamos hablando capaz de que sea el doble. Igual esto es teorizando de que termine siendo $200, capaz no termina siendo eso. Yo tendría... O sea, voy a mostrar un video cuando definitivamente se termine de cerrar esto, pero yo creo que tendría que ir por ahí. Me parece que el piso debería empezar a ser ese. Ahora, lo he mostrado en otros videos. Vamos a Chile, vamos a Uruguay, países que tenemos al lado, uno a cada lado, el sueldo mínimo está en $500. Hay países de nuestra región, y que no estoy hablando ni de Estados Unidos, ni de Canadá, no, que están arriba de los $600. Si nos vamos a, no sé, por ejemplo España, estaríamos ya hablando por encima de los $1.100. Entonces, si comparamos estos posibles 200, estaríamos 5 veces abajo de España, o más o menos más de 2 veces abajo que lo que tenemos en países de al lado, de Chile y Uruguay. Sigue siendo miserable. Ahora, también entendamos que estos países no tuvieron kirchnerismo, no tuvieron 4 años de destrucción económica. No es fácil llevar un sueldo mínimo de 100 a 200, sumar, o sea, multiplicarlo por 2, un 100%, después de habernos dejado peor que Haití. Entonces a mí la verdad que me gustaría que se lleve a este monto, por lo menos, me parece, pero lo mínimo, sigue, de hecho, repito, sigue siendo un número miserable. No te alcanza para vivir con ese monto. Pero entendamos de dónde venimos. Después lo que sí me parece totalmente valioso y que comparto en un 100% con Laje, y repito, habría que ver en un futuro en el que las cosas funcionen mejor, que capaz hasta eliminar el salario mínimo, que se determine de otra forma, pero bueno, en un momento en que un salario mínimo esté por los $1.500, digo, en una economía no como la que tenemos hoy. Pero en una economía como la que tenemos hoy, repito, comparto lo que dice Laje, se necesita estabilidad. O sea, tiene que haber aumentos salariales progresivos en donde se le gane siempre a la inflación. Siempre.
Incluso que vayan ganando, aunque sea un monto marginal, pero mes a mes que vaya ganando la gente un poquito más. Para que se acerquen en algún punto a estos capaz $500 de salario mínimo de países que tenemos al lado. Ni siquiera digo los 1000 de afuera. Porque además, a mí me encantaría que la gente gane 1000 como los 1000 de afuera, pero no tenemos la productividad de esos países. O sea, es algo irreal. Ahora, la productividad que hay en Uruguay o que hay en Chile es alcanzable. Todavía estamos lejos, pero es alcanzable. Por eso se requiere inversión, pero me parece que dar previsibilidad a mediano y largo plazo para los trabajadores es clave. Pensemos que hoy hay un montón de gente, por culpa del kirchnerismo, que se levanta todas las mañanas, capaz que tiene que tomar 2, 3 bondis, tren, no sé qué, viajar horas, para llegar después a su casa con un salario que no le alcanza para comprar las cosas necesarias básicas mínimas. Y se está endeudando. Lo mostré y hablé hasta el cansancio durante la época de Massa, de Alberto Fernández, que esa era la vida de la gente. Y no es fácil salir de ese agujero. Pero me parece que por eso justamente hay que actuar sobre el salario mínimo para que la gente pueda empezar a vivir mejor. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si ustedes ganaron, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate como hasta la próxima. Chau.